el caso de la deuda argentina no es relevante solamente para Argentina y para América Latina, sino que se ha convertido, como lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, en un caso con impactos sistémicos. Yo creo que por lo tanto tenemos el máximo interés en escuchar sus opiniones, ministros, sobre la situación de la deuda argentina. Y quería precisamente comenzar preguntándole sobre su visión de cómo está, digamos, una breve reseña del litigio, digamos, al día de hoy. Bien, bueno, muchas gracias. Aprovecho primero que nada para agradecerle, obviamente, a la Embajada y a Susan Siegel la organización de este evento, que como muestra expresa el enorme interés que hay aquí en Washington sobre la situación de la deuda argentina, sobre el litigio que tiene lugar en Nueva York, sobre sus perspectivas y sobre las innumerables cuestiones técnicas, económicas, financieras y políticas involucradas en esta cuestión. Y por supuesto le agradezco a José Antonio Campos, cuya presencia realmente nos honra en esta casa, y a mí personalmente, por el respeto que le tengo, me resulta el mejor interlocutor para iniciar un diálogo. La modalidad que elegimos es la de primero un diálogo entre nosotros y después preguntas de la asistencia. Supongo que no vamos a poder contestarlas todas, pero yo pretendía no extenderme demasiado en los prolegómenos y en el repaso de lo que fue la situación que se fue presentando y su desenvolvimiento hasta el momento actual, sino más bien centrarme en las cuestiones atinentes al estado actual del litigio y las perspectivas futuras. Sin embargo, como me pregunta el doctor Ocampo, vale la pena hacer una breve introducción. Esto, si uno quisiera remontarse en el tiempo, tendría que dedicarle un largo espacio a explicar por qué y cómo la Argentina se convirtió en uno de los países más endeudados del planeta. Esta explicación ha suscitado muchísimas polémicas, muchísima controversia, pero es el origen de lo que hoy está ocurriendo, porque el litigio que hoy tenemos con los fondos buitres remite a esa deuda contraída hasta el año 2001. Argentina no solo fue uno de los países más endeudados del planeta, sino que tiene la extraña cualidad de además haber pasado por el default más grande de la historia. Esto obedece, por supuesto, a la etapa previa al default, en donde Argentina recurrió a los mercados internacionales para obtener financiamiento, sobre todo desde el golpe militar de 1976 y con mayor intensidad durante la década del 90. Argentina, podemos decir hoy, aunque en aquel momento había una discusión al respecto, tomó deuda mucho más allá de sus posibilidades de pago. Me remito a los hechos, porque en el año 2001 efectivamente no pudo pagar. Lo único que quiero decir de ese enorme default del año 2001 es que la deuda que contrajo la Argentina en la etapa anterior no estuvo asociada de ninguna manera a un fuerte crecimiento, a una mejora en las condiciones de vida de la sociedad, del pueblo argentino, no estuvo asociada tampoco a la inversión en infraestructura, ya sea social, logística, sino que por el contrario, el modelo de endeudamiento que toma la Argentina y lamentablemente muchos países de los hoy llamados emergentes durante aquella etapa, tuvo que ver básicamente con un proceso de especulación financiera. Y se inicia en Argentina con el golpe de Estado del 76, en el mundo con la llamada crisis del petróleo y la abundancia de esos llamados petrodólares también. Argentina toma deuda y esa deuda, como decía recién, no se emplea en nada que hoy sea visible y tangible, sino que se toma una deuda que rápidamente no se puede, a la que no se puede responder, y nuevamente Argentina vuelve a endeudarse porque no tiene suficientes divisas para pagar los servicios siguientes. Quiere decir que es una deuda cuya dinámica general no consistió en tomar nuevos créditos con dinero nuevo,
sino básicamente en una perpetua refinanciación y rollover de los intereses y servicios que no se podían pagar. En los 90 eso toma su forma más extraordinaria con el plan de convertibilidad. Argentina resignó su soberanía monetaria y decidió anclar el peso al dólar también, en una medida que fue muy festejada en el mundo financiero y por algunos organismos internacionales, pero que fue desastrosa en sus consecuencias. Argentina no podía emitir dinero local si no tenía como respaldo dólares en sus reservas. Y eso llevó a que las necesidades internas hicieran que Argentina tuviera permanentemente que tomar cada vez más financiamiento simplemente para mantener el funcionamiento de su economía. Esto hace eclosión en 2001. El default de 2001 es un default que principalmente aparece como un default, como una crisis de endeudamiento de la Argentina. Pero no tenemos que olvidar que esa crisis de endeudamiento enmascara y de alguna manera se convierte en una fase de un proceso mucho mayor y de fenómenos mucho más graves. Porque Argentina cae en default económico, financiero, internacional, pero también cae en default social, cae en default productivo. El Producto Bruto de Argentina cae en un año prácticamente 10%, la pobreza se eleva hasta el 50% de su población y el desempleo cercano al 25%. Es decir, que 2001 es la peor crisis de la Argentina, provocada precisamente por este proceso de sobreendeudamiento. Esto tengo que decirlo porque no es que el gobierno argentino actual, esta administración, esté a favor o en contra del endeudamiento en general. Supongo que alguna pregunta vendrá de ese lado. El problema del endeudamiento son las condiciones, las fuentes y, por supuesto, los usos de ese endeudamiento, los motivos de ese endeudamiento. Y junto con eso vienen también los condicionamientos del endeudamiento. Porque otro rasgo distintivo de la fase de sobreendeudamiento es que cada nueva renegociación traía con ella un plan económico para la Argentina, que era un plan de ajuste fiscal, de determinada reducción en algún momento incluso de los salarios públicos, de reducción de sus prestaciones sociales, educativas y de un enorme programa de privatización de las principales empresas que hasta entonces eran públicas. Para no aburrirlos más con la historia pasada, lo que quiero contar es que cuando ocurre el default, un default que viene de un endeudamiento que no tomó el gobierno del que yo formo parte, por el contrario, la mayoría, por no decir todos, porque no quiero que se me escape nada, pero la mayoría de los que formamos parte de este gobierno nos opusimos en aquel momento a un endeudamiento puramente financiero y sin fines ni de desarrollo ni sociales. Nos opusimos. Pero además tampoco fue el gobierno que llegó al default. Y esto es muy importante que se entienda, porque lo que estamos viviendo hoy son todavía las consecuencias del default 2001. Este juicio es un juicio que es consecuencia del default de 2001, porque lo que están presentando los demandantes son títulos de deuda de aquella época previa al default. Una vez que se cae en default, desde 2003, 2001 es el default y en 2003 inicia el gobierno del doctor Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, uno de los principales problemas que plantea y uno de los principales objetivos que tenía ya desde 2003 y que tiene todavía el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es ordenar y normalizar las relaciones financieras internacionales que estaban explotadas después del default más grande de la historia. Había que rehacer y rearmar ese desastre que había dejado el default. Y permítanme decir que, esto es una nota al pie, que previo al default de 2001, la mayoría de los analistas internacionales, la mayoría, y los organismos financieros internacionales, hablaban de que la economía argentina estaba muy bien y que tenía una enorme sostenibilidad. O sea, el default 2001 es un default que, porque habían sido promovidas las políticas de sobreendeudamiento, también había sido tapado y cubierto el desequilibrio enorme que se estaba produciendo en la economía argentina. Es decir, que en aquel momento, afuera de Argentina, había una opinión
sostenida por muchos analistas de que la convertibilidad y todo ese proceso era perfectamente sostenible. Digo esto porque a partir de 2003 nos dedicamos consecuentemente a arreglar todos los desórdenes que dejó el default de 2001. Eso tiene bastantes elementos distintos porque Argentina entra en default de su deuda con los privados, los bonos, caen en default, eran 81.000 millones de dólares en bonos que entran en default, con privados. Pero también se deja de pagar al Club de París, aquellas deudas con agencias de estados que forman parte del Club de París, se sigue pagando a los organismos multilaterales de crédito, pero empieza a haber problemas con las demandas ante el CIADI, también producto del default 2001. Después si hay alguna pregunta lo explicaré más en detalle porque es bastante extenso. Pero lo central era que había que ordenar ese desorden y normalizar nuestra relación financiera con el mundo para que Argentina fuera nuevamente reputada como un país que tiene acceso al crédito internacional. Esa tarea se viene haciendo desde 2003 consecuentemente. ¿Qué es lo que ocurrió? Que a partir de 2001 los acreedores, los tenedores de los títulos empiezan a hacer juicios contra la República y a pedir embargos contra la República. Desde 2001. Inmediatamente después del default empiezan las acciones judiciales de todos los tenedores de deuda. Pero en 2003 se inician las negociaciones arduas, largas, que terminan con la reestructuración de deuda de 2005. Esto es central, porque esos 81.000 millones de dólares en títulos van a un canje, propuesto por el gobierno argentino y aceptado por el 76% de los tenedores. O sea, un canje tremendamente exitoso en 2005, con una gran quita, con cambio de plazos, como son todas las reestructuraciones de deuda, con una gran quita, con un cambio en los plazos y un cambio en las condiciones en términos de costo del financiamiento, en la tasa de interés. 76% de los tenedores de bonos aceptan la propuesta argentina. ¿Por qué? Porque no es ni mucho menos una propuesta unilateral, sino que los funcionarios argentinos que estaban estructurando el canje viajaron a todo el mundo, se reunieron con los acreedores y discutieron las condiciones hasta que, como ocurre en cualquier canje, se hace la oferta. ¿Dónde se mide que esto está consensuado y es a voluntad también de la otra parte? En la adhesión, que fue enorme, 76%. Ese es el primer canje, muy exitoso. Después de ese canje, en 2010, hay una reapertura en exactamente las mismas condiciones. Y esa segunda reapertura del canje obtiene una adhesión que llega en total al 92,4% de los 81.000 millones de dólares, valor nominal, de bonos defaulteados en 2001. Miren todo lo que llevó llegar a un canje que desde nuestro punto de vista fue unánime y absolutamente exitoso, porque fue aceptado por la gran mayoría de los bonistas. Así que hasta aquí la reestructuración, el ordenamiento, la normalización y el reingreso a los mercados internacionales estaba concluido y tenía final feliz. Sin embargo, mientras tanto, seguían ocurriendo reclamos contra la Argentina, de tenedores de deuda, cada vez grupos más minoritarios, porque fíjense que si ingresó al canje el 92%, los únicos que podían reclamar son los que no quisieron ingresar al canje. ¿Por qué no querían ingresar al canje? Porque no quisieron negociar condiciones. ¿Por qué no quisieron negociar condiciones? Y nos vamos dando cuenta cada vez más claramente en los acontecimientos que vienen después, porque eran fondos buitre. ¿A qué me refiero con fondos buitre? Que buena parte de los que quedaron afuera, de los holdouts, no eran tenedores originales de deuda. No eran los que le prestaron a la Argentina durante toda esa fase anterior. Y digo por qué esto es así. Porque el que le prestó plata, el que prestó dinero a la Argentina hasta 2001, lo prestó con tasas de interés muy altas. ¿Por qué prestó con tasas altas? Porque la ley económica dice que un mayor rendimiento viene asociado a un mayor riesgo. Argentina tomaba crédito a altas tasas de interés porque el riesgo de default era alto antes de 2001. Entonces, ¿cuál era la regla implícita? Como lo es con cualquier deuda, en particular la soberana. Si uno decide tomar deuda de un país que paga 15% de interés, será porque el país y la tasa
internacional está 2%, 3%, tiene un rendimiento mayor porque corre un riesgo mayor. Y si el evento ocurre, es decir, llega un default, deberá estar dispuesto a ir a una reestructuración. Por eso la mayoría de los tenedores de deuda originales fueron a la reestructuración, porque habían ganado mucho con los intereses que le cobraban a la Argentina y porque sabían que esos intereses altos devenían del riesgo de un incumplimiento. Cuando ocurrió, como ocurre naturalmente, fueron a la reestructuración y hoy son de nuevo tenedores, muchos de ellos de deuda argentina, después de la reestructuración, y han recibido desde el día de la reestructuración, como ha hecho Argentina durante todo este tiempo, puntualmente todos los vencimientos de la deuda reestructurada del 92%. En ese sentido está ordenada. Pero acá aparece el actor que realmente viene a perturbar, que realmente viene a poner en riesgo, no la de Argentina, sino toda reestructuración de deuda soberana. Son los fondos buitre, y los llamo buitre porque no son simplemente holdout. Holdout es alguien que tenía un título y se quedó afuera, que decidió no entrar a una reestructuración. No es el caso. Son buitres, son fondos buitres, porque compraron los bonos después de la reestructuración. De hecho, el litigio hoy en Nueva York es con bonos comprados en 2008, después de la reestructuración. Lo compran a precio de título en default para ir a una corte, a un tribunal, para litigar. ¿Con qué objetivo? No negociar con el país, no negociar nada con el país, sino ir a un litigio, ir a un juez que le reconozca el 100% de aquello que decían los títulos defaulteados. Y acá está el álgebra perversa de esta ecuación. Porque voy a hablar de un caso, el fondo NML. Compró bonos por 48 millones de dólares en 2008, después de la reestructuración. Todos dicen, ¿Argentina quiere negociar? Por supuesto, pero ellos no quieren negociar. Los compraron después de la reestructuración a 25 centavos por dólar, pagaron 48 millones de dólares para ir a un tribunal y conseguir lo que finalmente consiguieron con el juez Griesa, que le reconozca capital, más intereses, más punitorios de esos bonos que compraron a precio de centavos, que hoy alcanza un total, que le reconoce la sentencia Griesa, de 830 millones de dólares. 2008 pagan 48 millones y hoy el fallo de Griesa le reconoce 830 millones de dólares. No son jubilados que le prestaron a la Argentina, en su buena fe estafados, no son tampoco fondos normales, son fondos hechos para comprar deuda en default de empresas y de países, litigar y conseguir mucho más que todos los demás. O sea que el criterio de igualdad no vale, porque ellos nunca van a aceptar condiciones de igualdad. Y es muy importante determinar quién es uno de los sujetos de este juicio. Porque estos fondos buitres, ¿qué hicieron antes de encontrar al juez Griesa? La horma de su zapato, al juez Griesa que les dio este fallo. ¿Qué hicieron antes? Compraron esos bonos y fueron a distintos tribunales buscando un embargo. Tampoco a negociar con la República, buscando un embargo para cobrar todo. ¿Qué pasó? Argentina, por ser un país soberano, está protegido de embargos. Así que los bienes de la Argentina, porque trataron de embargar las reservas, trataron de embargar, señores y señores, créanlo o no, esta embajada, este edificio. Compraron bonos en default y querían llevarse este edificio. Y buscaron algún juez que, pasando por encima de la inmunidad obvia soberana, les diera la embajada de Argentina en Washington. Y esto fue un hecho real. Son los mismos fondos buitres que hoy estamos combatiendo. Querían esta embajada, esa silla, esta tarima. Todo esto lo querían ellos habiendo comprado un bono en default. Pero ¿qué pasó? Argentina es un país soberano. Y para cobrarse una deuda, no la pueden bombardear por la doctrina Drago, ni le pueden embargar sus bienes por la ley de inmunidad soberana que reconoce el propio Estados Unidos. Así que hubo 80 intentos de embargo, satélites científicos, una muestra de restos arqueológicos de dinosaurios, con fines culturales, se la quisieron embargar, trataron de embargar todo y no pudieron. Hasta que encontraron esta, diría yo, interpretación completamente arbitraria, novedosa y escandalosa de la cláusula pari passu que les reconoció el juez Griesa. Y de eso se trata la causa de los fondos buitres contra Argentina. Trataron de hacer todo no para negociar, no porque le hubieran prestado al país, sino para hacer un negocio financiero y legal y político.
Porque otra de las acciones permanentes de estos fondos es pagar en lobby, pagar en comunicación y propaganda para extorsionar a los países. ¿De qué forma? Publicando avisos en contra de la Argentina, que por supuesto que pueden perjudicar la imagen de la Argentina, y lo que dicen es, voy a seguir haciéndolo hasta que nos paguen. Es decir, que son mecanismos que me parece que no vale la pena abundar mucho en ellos, porque sabemos que son esas empresas. Pero como han hecho una campaña de tanta confusión aquí en Estados Unidos, parece que el malo de la película es Argentina, que no paga sus deudas, cuando le arregló con todos. Arregló con el Club de París, con el CIADI, al Fondo Monetario Internacional le pagó todo lo que le debía, 10.000 millones de dólares juntos, le pagó al 92% de los bonistas, llegó a un acuerdo y queda este 1% que tenemos en juicio que intentó todas las formas posibles de cobrar el 100%, que habían comprado por monedas. Es un negocio, pero es un negocio detestable, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista sistémico. Y el juez Griesa, que esta fue la trampa, porque es una trampa, y esto también quiero dejarlo en claro delante de todos ustedes, es una trampa, porque en 2003, cuando Argentina 2004, cuando Argentina empieza a hacer el canje, le pregunta a José Antonio, al juez Griesa, porque esto ya había ocurrido en Perú, esta cuestión del paripasu, con el caso de Perú. Entonces le dice al juez Griesa, este mismo juez, le dice, señor juez, nosotros estamos para hacer un canje. ¿Usted cree que nos van a poder aplicar la cláusula paripasu? Y el juez Griesa dice, no, esa interpretación de paripasu es extravagante. Y además, ahora no tiene sentido discutir eso. Y este mismo juez es el que en 2010 empieza a fallar a favor de los fondos buitres con esa misma cláusula paripasu. Hablemos un segundo de la cláusula paripasu. La cláusula paripasu es algo que estaba puesto en los títulos de deuda que se emitían en aquel momento, no solo de Argentina. Hoy se estima que hay entre 600.000 y 900.000 millones de dólares que son susceptibles de sufrir el mismo ataque de los fondos buitres que hoy está sufriendo Argentina. Por eso no es un problema solo de Argentina. Y la cláusula paripasu decía que un deudor no podía darle condiciones especiales a la deuda externa que emitiera nueva con respecto a los tenedores de ese título. Era, como se dice acá, una cláusula estándar, boilerplate, era una cláusula obvia que todos entendíamos qué quería decir, hasta que a los fondos buitres se le ocurre que quiere decir otra cosa. Y fíjense qué ridiculez económica plantean. Dicen ellos, cualquiera que tenga un bono en default con la cláusula paripasu, tiene derecho a cobrar íntegramente ese bono al mismo tiempo que cobra cualquiera que haya comprado un bono post-default, o sea, de la reestructuración. ¿Qué quiere decir esto? Si la cláusula paripasu se interpreta así, no es que se pone en riesgo, es imposible reestructurar una deuda. Es imposible. Esto es lo que ha generado de desastre internacional el juez Griesa. Es imposible. ¿Por qué? Porque yo emito bonos con cláusula paripasu. Caigo involuntariamente, porque ningún país quiere caer en default, caigo en default. Y hay bonos paripasu. La interpretación de Griesa dice que si yo emito un bono nuevo, no puedo pagarle a quien acepta la reestructuración si no le pago primero al que tiene el bono en default el 100%, acelerado. Entonces, ¿qué quiere decir? Primero, que el que tiene un bono con la cláusula paripasu nunca lo va a canjear, porque tiene el 100% en sus manos. Nunca va a aceptar una quita razonable en las reestructuraciones, como lo es en el caso de los privados. Nunca la va a aceptar. Y tampoco nadie que, si este que tiene el bono no va a ir a la reestructuración, cualquiera que vaya lo va a pensar dos veces, porque sabe que en cualquier momento llega la hora de pagarle primero a los bonos paripasu en default que al reestructurado. Es decir, que hace imposible, es virtualmente imposible. Es algo que no tiene lógica. Así que esa cláusula paripasu, como la interpretó Griesa, el problema es que no la puede haber escrito nadie. Porque no tiene lógica económica, no tiene lógica financiera. Es como prohibir las quiebras de los privados.
Uno no puede prohibir las quiebras de los privados porque es el flujo normal de los negocios. Tampoco la va a facilitar ni la va a alentar, pero pasa. Y cuando pasa tiene que haber una salida. Ahora, si todo acreedor de una empresa que va a una renegociación de su deuda tiene derecho a cobrar todo junto el 100%, lo que era un proceso para salir del problema se bloquea. Ningún país va a poder salir del default con esta interpretación de las cláusulas pari-passu. Y el tema no es lo que vamos a hacer a futuro, es qué hacemos con estos 600.000, 900.000 millones de dólares de títulos de deuda con cláusula pari-passu o cláusulas similares que pueden ser sometidas a este mismo ataque. Con jueces como Griesa es imposible el funcionamiento del sistema financiero internacional. ¿Y qué es lo que pasa? Los fondos buitres, arteramente, preparan esta estrategia, compran los bonos, piden el pari-passu y encuentran a un juez que lee de una manera obtusa una cláusula que todos hasta ese momento sabíamos qué quería decir. Esta es mi opinión, que esto tiene riesgo sistémico, que se interpretó mal pari-passu en el juzgado de Griesa. Es mi opinión. No, es la del Fondo Monetario Internacional, es la del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, es la de todos los países de las Naciones Unidas que votaron con nosotros, es la de todos los académicos que acompañaron la posición de Argentina, que son muchos, muchísimos. Pero ¿por qué es la posición del sentido común? No puede ser, pari-passu no quería decir eso. ¿Y qué seguridad jurídica hay en Estados Unidos si va a venir un juez a interpretar las palabras que están escritas así al revés? Para provocar un problema y un desastre en un país y en el sistema entero. Entonces, esto no era previsible porque no tiene lógica y porque es imposible. Pero una vez mal interpretada la cláusula, encontramos que esto es presentado en el segundo circuito y no es cuestionado. Y después Argentina pide que se discuta en la Corte Suprema y la Corte Suprema de los Estados Unidos no acepta el caso. ¿Dónde estamos hoy? Bien, ¿cómo aplicar esa cláusula pari-passu que ya es un desastre, como está interpretada? Pero ¿cómo se aplica ahora? Ese incordio, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se efectiviza? Bueno, el juez Griesa no sabe. Entonces le pide a los fondos buitres, ¿cómo sería esto? Y los fondos buitres le dan una orden al juez Griesa para cumplir esa interpretación de pari-passu que ya estaba mal. ¿Y qué dice? Dice, Argentina no va a poder pagar a sus acreedores de la deuda reestructurada, para llamarlos sintéticamente al 92%, sin antes pagarle los 1.600 millones de dólares a los fondos buitres. No va a poder pagar. No tiene que pagar. Primero tiene que pagar acá. ¿Qué pasa? ¿En qué situación se ve Argentina? Argentina reestructuró exitosamente su deuda, 92% aceptó, y un juez le dice, no le pague, no cumpla el contrato que tiene con 92% de los bonistas, páguele a los fondos buitres. Y eso es lo que nosotros decimos que es absolutamente incongruente y de imposible cumplimiento. Argentina no es que quiera o no quiera cumplir, no puede, no puede. Es una cuestión fáctica, no puede. ¿Por qué? Porque si a ese 1%, que son de esa deuda original, que era el 100% de esos 81.000 millones de dólares, ese 1% le paga lo que está reclamando, hay dos cuestiones obvias. Primero, que el restante 7,6%, los que no entraron, van a tener derecho inmediatamente a reclamar lo mismo. Así que esto no es una cuestión de que Argentina vaya y pague lo que pide Griesa, 1.600 millones. Hay que multiplicarlo por todos los demás holdouts, aún los que no son buitres, que inmediatamente van a tener el mismo derecho. Quiere decir que esta discusión, para empezar, es de 15.000, 20.000 millones de dólares. Lo que están pidiendo es que un país como Argentina, hoy con 28.000 millones de dólares de reserva, pague contado, efectivo, acelerado, inmediatamente, 20.000 millones de dólares, no 1.600. Porque si se acepta la sentencia y la orden de Griesa, hay que pagarle a todo el mundo. Segunda cuestión, si Argentina le paga 20.000 o 15.000 millones de dólares a todos los holdouts, una cláusula de igualdad de tratamiento, llamada cláusula Rufo, que está escrita, firmada, y Argentina pretende honrar, dice que también al 92% hay que pagarle lo mismo. Entonces la suma que está pidiendo Griesa, no se engañen, no es 1.600,
son 500.000 millones de dólares. Porque si pagamos contado efectivo y con la cuenta de la aceleración a todo el mundo, son 500.000 millones de dólares. Todo eso junto. Y obviamente ni Argentina ni ningún país del mundo puede hacer esto. Entonces es de imposible cumplimiento, porque estos dos gatillos que genera el pago que pide Griesa son obvios y prácticamente inmediatos. Primero al restante 7% y después al 92% que entró al canje. A todos esos habría que pagarle. Y eso obviamente no es que voltea la reestructuración, sino que Argentina, que dolorosamente ha adoptado una vía que es pagar sus compromisos, arreglar con sus acreedores, negociar con todos, pagar sus deudas en estos últimos 10 años, porque Argentina ha pagado 190.000 millones de dólares estos últimos 10 años, y ha pagado todo, y no ha tomado deuda para hacerlo, ha pagado con su propia generación, y que también ha logrado crecer al mismo tiempo, generar una situación del 25% del desempleo al 7,5%, un crecimiento de prácticamente el 7% anual acumulativo. Todo eso se evanecería en el aire. Y volveríamos a aquel default 2001 con 500.000 millones de dólares, que es ese 2001 actualizado a hoy. Eso es lo que dice el dictamen, la orden de Griesa. No se puede hacer, nadie lo haría. De forma tal que Argentina, y esto también que quede claro, más allá de plantearlo en tribunales, porque una vez que plantea la orden, una vez que la Corte Suprema, y ahora ya estoy en el momento inmediato, el 16 de junio, cuando la Corte Suprema rechaza y queda en firme la orden de Griesa, Argentina desde ese momento adoptó la decisión que ya tenía de seguir litigando, seguir discutiendo, seguir participando para explicar cuál era su situación, porque no es una situación de obstinación, ni siquiera es una situación de decisión política, es una imposibilidad financiera, es una imposibilidad conceptual, es un desquicio. Entonces no se puede. Como una sentencia de imposible cumplimiento nos la van a querer obligar a cumplir y decir que Argentina está en desacato por no cumplirla, como ha ocurrido, es realmente un dislate. Ante esa situación, el juez Griesa se da cuenta, creo yo, me permito decir, de que esa orden no se puede cumplir. Por muchos motivos, por este que estoy diciendo, porque Argentina no puede pagar toda esta plata junta, de ninguna manera. Y en segundo lugar, porque la orden que le escribe los fondos buitres dice cosas muy confusas y que están también mal. Porque dice, Argentina debe pagarle a los fondos buitres y no puede, si no lo hace, no puede pagar su deuda reestructurada. Esto sale el 16. Yo mismo vengo aquí a Estados Unidos, a Nueva York, me siento con un mediador que puso el juez, el señor Pollack, empezamos a discutir la cuestión y le planteo exactamente esto, porque esto es totalmente abierto. No podemos cumplir esa sentencia, no podemos cumplirla en las condiciones que estamos. Entonces tenemos que buscar una solución que no sea esa. Lo que ocurre ahí es que se acerca un vencimiento, que es el de muy pronto, ¿no? El del día 30 de junio. Y Argentina, le guste o no a los fondos buitres y al juez Griesa, tiene contrato con 92% de los bonistas reestructurados. Y el contrato dice que Argentina tiene la obligación de depositar su vencimiento de deuda en una cuenta del Banco de Nueva York que está en Argentina, en el Banco Central de la República Argentina. Y el día 26, 4 días antes del 30, Argentina cumple su contrato, cumple con sus bonistas, paga su deuda y deposita el total que debía. Había una parte que se pagaba para tenedores argentinos bajo legislación argentina y otra parte que se pagaba a través del BONI. Deposita 539 millones de dólares depositados en el BONI. Digo yo, si la sentencia del juez Griesa estaba tan bien hecha, tenía tanta justicia, era cierta, ahí estaban los 539 millones de dólares, se los podría haber dado a los fondos buitres. Los podría haber repartido, especulo yo, entre los holdouts y los que entraron al canje. Pero no, el juez Griesa hace dos cosas. En primer lugar, le dice al Banco de Nueva York, y los invito por favor encarecidamente, es más entretenido que lo que estamos haciendo de acá, lean las transcripciones de las audiencias. Porque se nota en las transcripciones de las audiencias
el lío, el berenjenal en el que se metió este juez. Porque le dice al Banco de Nueva York, devuelva la plata, oralmente. Y el Banco de Nueva York le contesta, no puedo devolver la plata porque ya no es de la República Argentina. Argentina ya pagó y no está en default, por eso tanto enojo cuando alguien habla del default de Argentina. Porque Argentina cumplió su contrato hasta donde llega el contrato, depositó y pagó. ¿Qué pasó después? El Boni le pregunta a Griesa qué hacer, le dice devuélvala, y el Boni mismo dice, si la devuelvo, me van a llover los juicios, porque la plata no es mía y no es de Argentina, yo administro un fondo fiduciario. Entonces el juez Griesa empieza a especular, ¿qué puedo hacer? Y todavía hoy no lo resolvió. No la embargó en su juzgado, no la distribuyó, no la devolvió a la República Argentina, a pesar de que el Boni le dice, dígame qué hacer con esta plata. En Argentina lo llamamos una papa caliente. Nadie la quiere agarrar, pero son 539 millones de dólares que tiene inmovilizado el juez Griesa en un limbo legal, sin pagar ni a ellos ni a los otros, sin devolver. Es una situación realmente muy incómoda, inédita, insólita en la que se ha metido. Otro problema que tiene el juez Griesa, Argentina pagó en el Boni, pero también pagó a los tenedores de deuda del canje legislación argentina, que son prácticamente la mitad, que voluntariamente eligieron, del 81.000, 92% tomó el canje, pero casi la mitad tomó deuda con legislación argentina y otro canal de pago. Y entonces Argentina también le depositó a ellos y cobraron. Y el juez Griesa le preguntaron, ¿qué hacemos con esa plata? La que es legislación argentina. Y el juez Griesa primeramente dijo, pague, que Argentina pague. Pero fíjense la contradicción de la orden. La orden decía, Argentina no puede pagar a sus acreedores reestructurados. Pero sin embargo, a los ley argentina sí. ¿Y por qué esto? Porque la cláusula pari passu habla de deuda externa. Y claramente la deuda con ley argentina no es deuda externa. Entonces pague. Cuando pagamos, cobran, entonces los fondos buitres le dicen al juez Griesa, señor juez, no podía dejar pagar, porque en su propia orden usted dijo que Argentina no podía pagar sus bonos reestructurados. El juez Griesa dice, pero ¿cómo esos son ley argentina? Y es poquito. Y le contestan, no, son 300 millones de dólares. Parece mentira que así se esté resolviendo la situación de un país y el 92% de los acreedores. Ni sabía cuando ordenó. Y no lo digo yo, lean la transcripción de la audiencia. Y entonces le pregunta, los buitres dicen que no paguen. Y el juez Griesa entra en cortocircuito. Y saben que dice, bueno, no sé, que pague por única vez. Es la única ley que yo entiendo que se puede, que la ley lo prohíbe, pero se hace por única vez. Asesine a alguien por única vez, lo voy a dejar. No es así la ley. ¿Se paga o no se paga? Y todavía se está discutiendo porque involucrado allí estaba el Citibank, que era de uno de los bancos de la cadena de pago. Y el propio Citibank apela y va al segundo circuito. ¿Y en qué situación estamos hoy? Que como es de imposible cumplimiento la orden de Griesa, tiene errores técnicos y yo sostengo, es ilegal, porque fíjense qué pasó, Griesa no pudo embargar fondos de Argentina y ahora embargó fondos ¿de quién? De terceros. Y es lo que le están diciendo los terceros. Le están diciendo, bueno, señor Griesa, yo no sé si tiene razón Argentina o el señor Singer, y no me importa, pero yo soy un tercero, ¿yo qué tengo que ver? Déjenme cobrar, Argentina quiere pagar, Argentina puede pagar, dice que va a pagar y yo no tengo nada que ver, ¿qué hacen mis fondos retenidos? Entonces empiezan los juicios en Inglaterra para reclamar el dinero que está depositado en el banco, pero Griesa no deja distribuir, en Nueva York, contra el banco, contra apelaciones contra el juez, y se ha armado una situación de demandas cruzadas porque realmente una cualidad de una sentencia fundamental es que se pueda cumplir, si no una sentencia no tiene sentido, esta no se aplica, y en segundo lugar, que no afecte a terceros la sentencia, porque si afecta a terceros, entonces se está perjudicando a otro más. Ninguna de las cualidades obvias de una sentencia se han cumplido aquí. La orden es confusa, está mal técnicamente, es de imposible cumplimiento. ¿Y la Argentina qué quiere hacer? Y con esto te devuelvo la palabra.
¿Qué quiere hacer hoy? ¿Qué ha hecho en el próximo vencimiento? Porque en septiembre ocurrió otro vencimiento. Volvió a depositar. No lo hizo en el Boni, porque el Boni, la plata que recibe, como un agujero negro, la deja ahí retenida. Entonces Argentina y los funcionarios argentinos debimos preguntarle al Parlamento, no al Poder Ejecutivo, qué hacer. Y el Parlamento nos autorizó no a no pagar, porque ni el Parlamento, ni el gobierno, ni el pueblo argentino va a solucionar esto sin pagar, dejando de pagar. ¿Qué es lo que pareciera que quieren lograr? Que Argentina no pague, que Argentina no quiera pagar. Vamos a seguir pagando todos nuestros compromisos. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que esos pagos lleguen a los tenedores de la deuda reestructurada. Todos los esfuerzos. Vamos a invitar a los tenedores de deuda reestructurada a que nos brinden todas las soluciones que quieran, porque el problema es nuestro, no es de ustedes y los queremos preservar. Pero el juez Griesa y los fondos buitres lo han transformado en un problema también de los tenedores, a los que no les deja cobrar. Fíjense, Argentina pagó, no está en default, pero los tenedores no recibieron. Entonces se ha armado algo que no tiene ningún precedente en la historia. Para terminar, que un país que quiere, puede y paga, esté en cuestión si está o no está en default. Esto no había pasado nunca en la historia. Y en segundo lugar, que terceros que de buena fe entraron al canje, que tienen los títulos, que reciben sus servicios normalmente, no puedan cobrar. ¿Por qué? Porque los fondos buitres han operado en Nueva York para conseguir una sentencia favorable. Bueno, ministro, usted respondió como las 3 siguientes preguntas que tenía. Entonces, me pone un poco en aprietos. O sea, creo que yo quería preguntarle si Argentina, en la interpretación de ustedes, Argentina estaba en default o en moratoria, o no, ya la respondió. Y también este tema del imposible cumplimiento de la sentencia, que es un tema obviamente muy importante. Ahora, bueno, dentro de este esfuerzo de normalización, que como usted ya lo señaló, incluyó el acuerdo con Repsol, con el CIADE, con el Club de París, etcétera. Entonces la estrategia actual, yo quería hacer una pregunta de 2 partes. Uno, la estrategia actual que ustedes han fijado determinada por el Congreso argentino, entonces es pagar en Argentina, o sea, es expresar el deseo de pagar en Argentina. Entonces mi pregunta es, en ese sentido, ¿ustedes creen que los acreedores, o sea, los que no los que están bajo ley argentina, que obviamente podrán cobrar en Argentina, pero los que están con ley de Nueva York van a tener la posibilidad de cobrar o no van a tener la posibilidad de cobrar? Incluso porque, por ejemplo, puede haber algunas regulaciones de los inversionistas que no les dejan tener títulos que no sean con ley norteamericana, ¿no es cierto? Entonces tienen ese problema. Entonces, incluso si desearan que les pagaran en Argentina, de pronto no tienen la posibilidad de cobrar en Argentina. Esa es una parte. Pero la otra parte de mi pregunta es, ¿cuál es el impacto que ustedes creen que está teniendo sobre la economía argentina? ¿No es cierto? ¿Y en qué medida, digamos, o cómo ve digamos, el impacto que esto ha tenido sobre la economía argentina? Perfecto. Bueno, José, como decía recién, la vocación de la República Argentina y la capacidad, así lo expresa, de la República Argentina es seguir pagando lo más normalmente que podamos los vencimientos de la deuda que tenemos reestructurada. En ese sentido, lo que hemos hecho, y esto tiene bastantes matices, voy a tratar de simplificarlo lo más posible. En primer lugar, este problema lo tomó el Parlamento. Yo formo parte del Poder Ejecutivo, pero lo tomó el Parlamento. ¿Por qué lo tomó el Parlamento? Porque en nuestro país, por la Constitución Nacional, es el Parlamento el que tiene la atribución primaria de los asuntos de la deuda externa, también interna. Entonces lo tomó el Parlamento. ¿Y el Parlamento qué le dice al Poder Ejecutivo y para qué lo faculta? Le dice al Poder Ejecutivo, si el Boni no cambia su actitud, es decir, si el Boni no está dispuesto a distribuir
los fondos entre los bonistas, entonces intentemos usar otro camino alternativo que al mismo tiempo no nos ponga a nosotros en una situación de impago. ¿Y eso cómo sería? Porque voy aquí a la importante pregunta que hiciste. Hay algunos fondos que no pueden cambiar sus bonos, aparentemente, por sus reglas, por legislación local. Pero no es eso lo que les estamos sugiriendo en este momento, o menos todavía obligando. Lo que hemos hecho nosotros es buscar otra cadena de pago, no otro título. En primer lugar, y lo que hemos hecho hasta ahora es intimar al boni, porque el boni incumplió el contrato. Nosotros tenemos un contrato con el boni que dice: yo deposito, usted paga a los bonistas, y los bonistas cobran, usted se encarga de esa parte. Si ellos no lo hicieron y ante nuestra consulta dijeron que ellos no lo van a hacer si no tienen autorización del juez Griesa, y el juez Griesa dijo que no los va a autorizar hasta tanto le paguemos a los buitres, entonces lo que nosotros hemos hecho es, en principio, todavía no hemos roto el contrato con el boni, sino que estamos en proceso judicial porque queremos hacer toda la cuestión, no judicial, en proceso de intimación según nuestro contrato. Es decir, que nosotros, en primer lugar, el último vencimiento, depositamos la plata en una cuenta que nos ordenó el Congreso de la Nación abrir, está ahí y está a nombre de los bonistas, de forma tal que ni bien por alguna de las maneras posibles encontremos restaurar el canal de pago, vaya a los bonistas, esa plata ya no puede ser apropiada de ninguna manera por el Estado argentino, está a nombre de los bonistas de la reestructuración, en particular los tenedores de bonos par. Este último vencimiento de 180 millones de dólares fue depositado y allí está, en una cuenta que está salvaguardada de cualquier intento, y la disponibilidad de divisas está garantizada por ley, cosa que cualquiera que encontremos la forma pueda cobrar sin ningún problema también de recurrir a las divisas. Ahí está depositada. El contrato con el boni se encuentra hoy en este intercambio donde nosotros le hemos reclamado que no cumple, que le hemos reclamado que cumpla sus obligaciones con los 539 millones de dólares, que está incumpliendo un contrato, que además está incumpliendo con los tenedores de deuda, que esa plata no es del boni, así que en todo caso la decisión tendría que ser de los tenedores. Le hemos dicho a los tenedores de deuda que según el propio prospecto de la deuda, en una asamblea con determinada mayoría, sin cambiar la legislación, pueden cambiar el canal de pago. Con determinada mayoría pueden decir, en lugar de recurrir al boni, queremos cobrar a través de esta otra vía. De forma tal que si los bonistas de cualquier serie encuentran alguna vía para cobrar que les sea satisfactoria, porque esto es central, José, nosotros no queremos imponerle a los bonistas, queremos preservar sus derechos, a diferencia de lo que ha hecho el Tribunal de Nueva York, queremos que se hagan del dinero, pero no queremos que esto parezca unilateral. Entonces le hemos hecho con avisos legales, le hemos dado diferentes alternativas. Le hemos dicho también, si usted consigue la certificación adecuada para decir que es poseedor de ese título de deuda, nosotros le damos la plata directamente en la cuenta que usted nos diga. Es decir, que está abierto un conjunto de alternativas que tienen que ver con lo que hagan los bonistas, con lo que haga el boni, con lo que haga el juez Griesa. Lo que haga el juez Griesa se ha demostrado impredecible, o más bien predecible. Siempre hace lo que le piden los buitres. O sea, actúa en favor de los fondos buitres, pero desde nuestro punto de vista estamos esperando que entre en razón. Y creemos que hay algunos indicios de que esto puede llegar a ser así. En primer lugar, ha encontrado tanta dificultad en su propio fallo y en sus propias órdenes, que nuevamente ha liberado por única vez, pero por segunda vez, los fondos correspondientes a los pagos de deuda legislación argentina. Fíjense ya la incongruencia a dónde llega. De nuevo libera por única vez y a un día del vencimiento. ¿Para qué? Para generar condiciones de presión y extorsión para que Argentina le pague a los fondos buitres y se saque de encima este problema. Y repito sintéticamente, no es sacarse de encima un problema pagarle a los fondos buitres, es generarse el problema más grande de la historia argentina, pagar lo que dice el juez Griesa que hay que pagar ahora. Entonces, lo que nosotros esperamos es que el juez Griesa oiga a las Naciones Unidas, escuche incluso al propio gobierno de Estados Unidos cuando le dijo que este fallo, me permito leer
me permito leer unas declaraciones sobre esto muy breves, José, porque me parece que son sintéticas y claras. Sobre la orden pari passu del juez Griesa, dice: se opone a la adopción de la interpretación de pari passu realizada por la Corte de Distrito debido a que es incorrecta y contraria a sus intereses políticos. Esto dice el gobierno de Estados Unidos. Y dice también: las órdenes del juez Griesa violan la FSIA, o sea, la inmunidad soberana, las relaciones exteriores de Estados Unidos. Esto lo dice Estados Unidos en el segundo circuito. Y que tiene un interés significativo en asegurar la correcta interpretación de las leyes relativas a la inmunidad soberana extranjera. Dice después: en tanto que la interpretación de la Corte de Distrito de la cláusula pari passu es contraria a las expectativas establecidas en relación con el ámbito y el efecto del lenguaje estándar contenido en muchos instrumentos de deuda soberana, es contraria a los intereses políticos de los Estados Unidos. Todo eso dijo cuando se presentó el gobierno de Estados Unidos en contra del fallo del juez Griesa. Y leo la última porque no son mis palabras. Dice: una orden por una corte de Estados Unidos autorizando la ejecución contra propiedad de estados extranjeros podría tener consecuencias adversas para el tratamiento de los Estados Unidos y de su propiedad en el extranjero bajo principios de reciprocidad. Todo esto dijo Estados Unidos que iba a pasar si ocurría lo que finalmente ocurrió, que podían ocasionarse problemas en sus relaciones exteriores, que era violatorio de la soberanía. Todo lo que está diciendo Argentina son palabras del propio gobierno de Estados Unidos. No es que estamos diciendo algo nuevo, lo sabía todo el mundo, esta orden no se podía cumplir. Y con respecto a la segunda pregunta que me hacías, es decir, si van a poder cobrar, yo estoy seguro, ya de hecho están pasando algunas cuestiones, muchos acreedores están buscando la vía, efectivamente, no de cambiar los bonos por legislación argentina, cosa que también pueden hacer porque quedó abierto el canje, si lo quisieran, pero de cambiar el circuito de pago con el mismo bono que tienen antes. Lo que pasa es que para eso probablemente tengan que pedirle al tenedor de los bonos que le extienda un certificado. Y ahí ya estaríamos en el límite de las posibilidades de aplicar mal la justicia, que es que, me decían algunos, que tenían miedo fue la palabra, de que el juez Griesa declarara a los tenedores en desacato por querer cobrar. Fíjense ya al punto en el que hemos llegado. Con respecto al impacto sobre la economía argentina, voy a decir algo que es por todos conocida. Los fondos buitres, a partir del momento en que sale la sentencia, inician y redoblan una campaña contra el país, contra la presidenta, contra sus autoridades y contra el país y contra todos los allegados y asociados al país. Le han mandado cartas amenazantes a determinados inversores de Argentina, diciéndole: usted no puede juntarse con Argentina, usted no puede hablar con Argentina. Han usado el mecanismo mafioso de la extorsión. Lo han hecho por los diarios, lo han hecho directamente y han tratado de sembrar un clima de pánico. ¿En qué sentido pánico? Lo que trataron de instalar es que Argentina, si no les paga a ellos, va a tener enormes dificultades. En principio, no va a poder acceder a financiamiento de ningún tipo. En el medio de eso, vino el presidente chino a Argentina y firmó con la doctora Cristina Fernández de Kirchner un swap entre los bancos centrales por 11.000 millones de dólares. 2 créditos, bueno, y siguen. Nosotros vine acá hoy a la asamblea del Banco Mundial, al BID, organismos que todo el tiempo le dan crédito a Argentina. Es decir, y por otro lado, Argentina nunca ha entrado en estos 10 años al mercado financiero por su necesidad. Quiere decir que en ese sentido, la verdad es que han planteado algo que simplemente, y me permito decir algo que es por muchos de los aquí conocidos, que es que cada vez que el gobierno argentino se junta con algún acreedor reestructurado, una de las cuestiones que aparece es la oferta de dinero nuevo para Argentina. La oferta es efectiva y muchos de los que están acá pueden atestiguar. Cualquier reunión, yo he tenido más de 5 o 6 en este tiempo, donde me siento con algún acreedor de Argentina que dice: ¿sabes qué? Le podemos prestar plata a la Argentina en esta situación. No la hemos tomado hasta el momento, eso es público, pero lo que quieren demostrar los fondos buitres
es que Argentina está, como dijo hoy, de muy mal gusto una revista, contra las cuerdas. Y la verdad es que, como todos sabemos, me permito hacer este comentario, en economía las expectativas, los estados de ánimo de los inversores son importantes. De forma tal que si todo el mundo piensa que Argentina tiene muchos problemas, probablemente experimente algunos problemas, por lo menos hasta que la situación se aclare. Por eso esto, en la medida en que tiene éxito la prédica de los fondos buitres, afecta a la economía argentina, porque muchos creen que estas posiciones de los fondos buitres tienen algún viso de realidad. Pero los hechos los van desmintiendo, una por una. De alguien del auditorio que aprovecho para juntarla con una mía. Dice, bueno, ¿tiene Argentina una oferta concreta para los fondos buitre? Y según, yo la ato con la otra, digamos, después del 30 de junio hubo varios rumores de que algunos bancos en Estados Unidos y algunos bancos en Argentina estaban interesados en negociar con los fondos buitres para desentrabar este problema, digamos. ¿Cuál es la situación tanto en relación con qué ofertas con los fondos buitres y qué alternativas hay de que alguna gente privada negocie con los fondos buitres? Bien, primero la de la oferta a los fondos buitres. Recordemos, los fondos buitres, en particular el que tengo el dato, Elliott, compró por 48 millones de dólares títulos en default de Argentina en 2008. El Parlamento argentino lo que hizo fue reabrir el canje de deuda en las mismas condiciones que en 2010. ¿Cuánto ganarían? ¿Cuál sería la ganancia en porcentaje de alguien que compró esos bonos en estas condiciones? 300% en 5 años. Si entran al canje hoy, en las mismas condiciones que todos los demás, ganan un 300% en 5 años. Esa es la oferta firme que tiene hoy Argentina. Eso no viola la cláusula Rufo, no genera problemas con los demás holdouts, porque está abierta la oferta para todos los holdouts, entrar en las mismas condiciones. Esa es una oferta firme que hemos hecho, y lo he hecho yo, que he hablado con los fondos buitres directamente aquí en Nueva York. Les he dicho, ustedes pueden hacerlo ahora, esto es firme, es ya. Pero ¿qué problema hay? Y lo anudo con la segunda pregunta. El problema es que los fondos buitres quieren su ganancia del 1.600%. Aunque no tenga lógica económica, aunque sea un negocio imposible de sostener, porque pondría en juego todos los negocios. Si hay negocios que tienen 1.600% en 5 años de rendimiento, que eso es lo que sacarían con la sentencia de Griesa. Bueno, a pesar de eso, no han, con todos los que yo tuve noticia de que dialogaron, no han hecho otra oferta los fondos buitres que obtener lo que dice la sentencia de Griesa. 1.600 millones de dólares. Creo que a alguno, me enteré yo, le ofrecieron 1.400 en su generosidad en lugar de 1.600 millones de dólares. Entonces, han ido, porque tenemos noticias por la prensa, algunos son argentinos, han ido a hablar con los fondos buitres y han rebotado como una pelota, porque tienen un paredón, los fondos buitres, donde no negocian, porque nunca han negociado, menos todavía teniendo la sentencia de Griesa y la capacidad, que el propio Fondo Monetario lo llama así, la capacidad, la fuerza que se le entregaría a los fondos buitres, a los fondos de este tipo, con un fallo como el de Griesa. Porque el fallo de Griesa dice, ustedes pueden cobrar y tienen derecho a bloquear el cobro de los demás, no el pago de Argentina. Es demasiado poder para el peor de todos. Y lo están ejerciendo. Entonces, mi impresión es que todos los que van a negociar, tenemos noticias por la prensa, bancos nacionales, bancos extranjeros, empresas nacionales, todos los que van a negociar, y ya no es el gobierno argentino, van a negociar porque tienen también intereses económicos, porque ha perjudicado a terceros, van a negociar, le hacen una oferta y lo que le contestan es 1.600 millones de dólares por esos títulos, o 1.400, que para el caso es lo que valía esto al principio del juicio. Entonces, como ellos no quieren negociar, no se está encontrando una solución privada.
¿Cuál es la posición argentina con respecto a la solución privada? Argentina no puede involucrarse con pagarle más a los fondos buitres porque eso pone en marcha la cláusula Rufo. Así que Argentina no puede. Pero si cualquier privado que se vea perjudicado hace sus cálculos o por cuestiones de cualquier índole quiere ir a negociar y llega a un acuerdo, bienvenido a ese acuerdo. Lo que pasa es que la República Argentina no puede estar atrás de ese acuerdo. No puede ser la que pone los fondos para ese acuerdo. Y entonces ahí han discutido los privados y nunca han llegado a una solución hasta donde tengo noticias yo, porque los fondos buitres son completamente intransigentes, quieren 1.600% de ganancia, encontraron un juez que se lo asegure y es muy difícil que se muevan de esa posición por el momento. A ver, ministro, aquí le voy a leer dos preguntas interrelacionadas y las voy a leer en inglés porque están en inglés. No problema. Why aren't you working with the UK courts to release payment of your euro-denominated debt? Y esta otra, why are some exchange bond holders litigated in UK courts? What happens if UK courts contradict US courts? Bien, efectivamente, algunos de los servicios que tiene retenidos al cobro el juez Griesa son correspondientes a bonos que tienen legislación UK, Inglaterra. Argentina lo que ha hecho por el momento es litigar ante el juez Griesa e iniciar acciones o iniciar reclamos ante el BONI y ha trabajado con su tribunal de origen, que es donde tenía la causa con los fondos buitres. Lo que ha ocurrido es que bonistas, tenedores de deuda con legislación europea, han iniciado litigio en sede europea. Es decir, que hoy puede ser que algún juez europeo falle a favor de que ellos puedan cobrar, como ocurrió de hecho con los bonos legislación argentina, por única vez, pero ya 2 veces. Entonces, puede ser que una noticia que ocurra es que un tribunal europeo libere el cobro o intente liberar el cobro, con lo cual se generaría otra situación sin precedentes. ¿Por qué sin precedentes? Porque la interpretación par y paso está mal y porque la orden es imposible de cumplir. Por eso se generan tantos problemas y litigios cruzados a la hora de cumplir la orden, porque no se puede. Entonces ha generado conflictos entre montones de partes, bancos, casas de clearing, diferentes legislaciones. ¿Qué ocurriría? Y yo he consultado con abogados porque yo mismo no soy abogado y menos todavía en legislación europea y norteamericana, pero sería de nuevo un hecho muy complejo y por eso Argentina tomó la siguiente decisión. Le pidió al gobierno de Estados Unidos que dirimamos esta cuestión en un tribunal internacional, porque están interviniendo múltiples jurisdicciones, cuestiones de inmunidad de los países, están ciudadanos de muchísimos países. Entonces les dijimos, bueno, bien, el Tribunal Supremo de Estados Unidos no tomó la causa, vamos Estados Unidos y Argentina, por los perjuicios que está causando esto, por los intentos del juez de exagerar, irse más allá de su jurisdicción, vamos a un tribunal internacional, planteamos el Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. Hasta ahora el gobierno norteamericano no contestó. Sería una solución para este problema, porque efectivamente también podría ocurrir que un juez argentino contrapusiera, generara una contradicción con lo que se resolvió en los juzgados de Nueva York, con lo cual tendríamos 3 jurisdicciones, pero no por culpa de Argentina, porque lo que se está discutiendo con los fondos buitres, se puede seguir discutiendo con los fondos buitres en el Tribunal de Griesa, pero no involucrando a terceros, no impidiéndole cobrar a 92%, porque esto genera problemas con terceros y de terceros con cuartos, porque los problemas los están teniendo incluso con Boni. Los bonistas con Boni ya han empezado a cuestionarle a Boni lo que decide. Entonces, fíjense que esto no puede ser producto de una resolución bien tomada, porque nunca una resolución, un fallo bien tomado, genera tan rápidamente tanto conflicto, y esto es porque afecta a terceros y porque no se puede cumplir. A ver, ministro, le leo otra pregunta, en realidad que tiene que ver con esto de
digamos, estos rumores de que también los fondos tenían credit default swaps. Credit default swap. Entonces, la pregunta es si cobraron si ustedes tienen información de si cobraron el seguro de los credit default swaps. Esta era una hipótesis muy fuerte porque cuando yo personalmente estuve en la mesa de negociación, y quiero contarle a la audiencia, lo sentí en esa mesa de negociación. Sentí que la otra parte de la mesa no quería negociar. No quería negociar, no quería llegar a un acuerdo. Y mi primera impresión, que lo planteé ahí ante Pollack, el que designó, el mediador que designó Griesa, lo planteé, les hice la pregunta directa: ¿tienen ustedes credit default swap, señores? Porque si ellos tenían credit default swap, estaban ahí representando una obra de teatro, porque lo que les convenía era no llegar a ningún arreglo, cosa que efectivamente pasó. A mí no me cabe duda. Pero ¿qué problema adicional había? Que la organización, bueno, ¿qué hizo el gobierno argentino? A través de la Comisión Nacional de Valores, le hizo la consulta a la SEC en Estados Unidos para que la SEC a su vez brindara información acerca de si estos fondos eran tenedores o no de credit default swaps, porque si no, estamos ante la estafa del siglo. Estamos ante la estafa del siglo. Si los fondos buitres tenían credit default swap, entonces hicieron toda esta pantomima de querer llegar a un acuerdo, toda esa propaganda de que Argentina no quería, cuando lo mejor que les podía pasar era que no hubiera acuerdo y cobrar un credit default swap, también creo yo equivocadamente, porque si Argentina pagó no hay default. Así que le han inventado nombres extraordinarios: default selectivo, default más o menos, default un día y otro no, default por ahora, porque esto no existe. Depositamos los fondos, ya no son nuestros, no lo dejan cobrar. Los que han defaulteado es el Boni, es un default del Boni esto, ciertamente, que no le ha pagado a los dueños de los fondos y le ha retenido los fondos. Pero entonces, ante toda esa situación, la asociación que define si se pagan o no los credit default swap decidió que se pagaran después de un tiempo. ¿Y quién está en el board? ¿Quién es uno de los integrantes del board de la asociación que decide si se pagan los credit default swap? Elliott. Así que son juez, parte, están de los dos lados del mostrador y cobran en todos los casos. Yo me pregunto, ¿quién en su sano juicio puede quedarle la duda de quién no quiere negociar? ¿Y quién tiene el negocio de seguir especulando? Porque además, otra cuestión para los entendidos, porque sé que aquí ha venido gente del sector financiero. Yo he visto que con un comunicado de prensa de 2 líneas del Fondo Aurelius, los bonos argentinos se movieron, toda la deuda argentina, 2%, con un comunicado de prensa del Fondo Aurelius. ¿Qué poder de mercado le ha dado el juez Griesa para operar sobre el valor de la deuda argentina a un fondo tenedor minoritario sobre la deuda que tienen muchos, bueno, el 92%, muchos de los que están aquí en su balance, en su activo? Y le sube y le baja según la declaración de un fondo especulativo que está también ante un juez, y con un juez que cada cosa que le propone lo dicta como una orden, hasta llegar al ridículo judicial de que el juez dictó el desacato de 40 millones de personas. Porque un país, no soy yo, no es la presidenta, dictó el desacato de la República Argentina. Cosa que todavía se están preguntando los juristas. Fíjense cuánto tema para la discusión jurisprudencial ha dado el juez Griesa en este fallo de interpretación que nadie creía que fuera así, de una cláusula para beneficiar a un grupo minúsculo. Después una orden que no se puede cumplir y afecta a terceros. Ahora el desacato de un país. Así que para cobrarse una deuda, y esto era lo que marcaba Estados Unidos, aquí advertía, le decía al segundo circuito: señores, si las órdenes del juez Griesa violan la inmunidad soberana y pueden dañar las relaciones exteriores de Estados Unidos, porque el país, Argentina, nosotros entendemos que es el Poder Judicial y el señor Griesa, pero le hemos pedido, cuando nos quería declarar en desacato, que finalmente lo hizo, nos fuimos a hablar con el juez, fuimos a presentarnos ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero no porque querramos tener una disputa con Estados Unidos, porque la justicia norteamericana para Argentina es parte de la política norteamericana.
Y así lo dictan todos los organismos internacionales. Uno no puede escudarse en que fue el Poder Judicial y que el país no tiene nada que ver, porque entonces el problema que estamos teniendo con un juzgado norteamericano le está provocando problemas al país Argentina. Entonces esto se ha convertido en un problema involuntariamente para nosotros, por culpa y responsabilidad de este juez, que hasta desoyó con el segundo circuito y después la Corte, desoyeron lo que el propio gobierno decía sobre los efectos que podía tener en las relaciones exteriores, dictó esta sentencia que no se puede cumplir. Entonces nosotros simplemente fuimos a pedirle al gobierno que actúe para que el juez no le declare en desacato, porque ahora ¿qué va a hacer el juez? Pedir la captura de los funcionarios. No sabemos qué significa ese desacato. Imponer multas por no pagar una deuda, también una cuestión muy cuestionable, porque se ha dicho por todos lados que no se puede ir contra el patrimonio de la República para que pague una deuda. Esa es la inmunidad, ponernos una multa sería tomar fondos de la República es como llevarse la embajada. Cosa que la ley de inmunidad, la ley de inmunidad soberana norteamericana impide. O sea que aquí hay muchos problemas que se han generado, que se resuelven fácilmente. Punto 1, que los fondos buitres acepten una ganancia de solo el 300%. Esa es una solución inmediata. Esa es una solución inmediata, cuya única barrera es la codicia y la forma especulativa que tienen los fondos buitres. No hay otra más, porque es una ganancia tremendamente grande. Y además tendrían luego ganancias de capital sobre los otros bonos que tienen, el upside que todos esperamos que ocurra una vez que se despeje este incordio que se ha generado. Bueno, aquí hay otras preguntas, pero como el tiempo se está acabando, yo quería que habláramos un poco de la reacción internacional al caso argentino. Y uno decía, bueno, por una parte, digamos, ¿cómo perciben ustedes esa reacción internacional? Y hago una anotación histórica. El Club de París fue creado por una situación generada por la deuda argentina. Entonces la pregunta es si este caso argentino va a generar nueva doctrina. Y por lo pronto ya se ven varias cosas. En primer lugar, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba una resolución diciendo que se debe negociar un mecanismo en el Fondo de Solución de Deudas Soberanas. El International Capital Market Association saca unos documentos sugiriendo una nueva cláusula par y paso y un sistema y un cambio de las cláusulas de acción colectiva para permitir la acumulación de bonos, ¿no es cierto?, de deudas. Y el Fondo Monetario Internacional la semana pasada hace público su documento, el que, digamos, tiene con algunas matices adicionales una posición también bastante similar a la International Capital Market Association. La pregunta es, ¿cómo ven ustedes digamos, el futuro ya en términos de la implicación internacional, pero también cuál ha sido, en la percepción de ustedes, la reacción de la comunidad internacional a este tema de la deuda argentina? José, sabés bien y parte del relato ya lo hiciste. La situación de Argentina fue entendida rápidamente y obtuvo el apoyo y la solidaridad, diría yo, prácticamente unánime del concierto internacional. Ocurrió en la Organización de Estados Americanos, ocurrió en el G77 más China, más adelante se consiguió que las Naciones Unidas también se pronunciara, también el Fondo Monetario Internacional está de acuerdo con la posición argentina, aunque mucho no ha podido hacer con respecto a este juicio. El propio gobierno norteamericano, acompañando como amicus curiae a Argentina, ha dicho que teníamos razón en este litigio sobre par y paso, y creo que se ha alcanzado un consenso que va en dos andariveles, me parece a mí. En primer lugar, hay quienes tienen un enfoque puramente privado de las deudas soberanas, que es un problema entre el país y sus acreedores privados. Los que tienen este enfoque han visto aquí un problema y plantean una solución puramente privada, que son ICMA y también el Fondo Monetario Internacional, para nombrar dos instituciones muy importantes, que dicen hay que cambiar las cláusulas de acción colectiva
Y en segundo lugar, hay que cambiar las cláusulas pari passu, porque todos entendíamos una cosa y Griesa decidió otra. Y entonces de aquí en adelante ya ha habido una primera emisión, si no me equivoco, de Kazajistán con estas nuevas recomendaciones. Es decir, que ya ha cambiado el mundo de la deuda soberana, lo que está ocurriendo con Argentina. Y después lo que ocurrió en las Naciones Unidas, que es un poco el planteo de Argentina, que es que para diferendos de esta magnitud debería haber una instancia internacional para el tratamiento de las deudas soberanas, o un tribunal. Por eso hemos pedido un tratado internacional para el tratamiento de la deuda soberana ante problemas de esta envergadura, porque en general las reestructuraciones, pero cuando hay problemas como este, tendría que haber una instancia soberana para llegar, entre países, para llegar a una solución. Es lo que nosotros creemos más provechoso. Pero después hay otra cuestión. Sabemos que este caso está cambiando el mundo de la deuda soberana. Decíamos que iba a tener efectos sistémicos, los está teniendo. No hemos visto todavía los efectos sistémicos deplorables que ha tenido sobre Argentina con otro país, que por ejemplo caiga en default con bonos de la misma situación que los de Argentina, con las cláusulas anteriores y con el pari passu mismo que tiene la República Argentina. Ahí estimo que vamos a tener el mismo problema con otro país. Así que yo decía, hay dos tipos de situaciones. Primero, si un enfoque privado o un enfoque público, digamos, entre los países. Y en segundo lugar, qué hacer para adelante y qué hacer para atrás. Y esto me parece a mí que es muy importante, y también Argentina va a ser señera. Si Argentina hubiera pagado 20.000 millones de dólares y después 500.000 millones de dólares, tal vez todos pensarían que la única solución es rendirse ante los grupos especulativos y pagar aquello que ellos piden. Pero como el camino que está intentando tomar Argentina y que ha tomado efectivamente es otro distinto, habrá que ver cómo sigue avanzando, habrá que ver cuál es la presión que sobre los fondos buitre ejerce el sentido común, la comunidad internacional, los diferentes actores del sistema financiero, para que tomen una posición simplemente razonable y depongan esta actitud extorsiva que están teniendo. A mí lo que me preocupa es que encontremos soluciones públicas o privadas para adelante. Yo descreo que los cambios en las cláusulas de acción colectiva o de las cláusulas tipo pari passu, porque, para decirlo mal y pronto, pari passu decía una cosa y Griesa lo leyó al revés y trató de aplicarlo en contra nuestra. Esto puede pasar con cualquier cláusula, no con pari passu exclusivamente. Es decir, que el peligro atañe a interpretación de prácticamente cualquier cláusula normal de los contratos y puede volver a pasar. Entonces, a mí lo que me preocupa es que, creo yo, una solución privada no va a alcanzar, pero bienvenida, porque es un aporte. Ahora, yo no me contento con soluciones para futuro, sobre todo siendo funcionario de la República Argentina, que está experimentando hoy toda esta insensatez como si fuera un problema del país, cuando el país efectivamente arregló con todos, menos un grupo que ni siquiera era acreedor, porque estaba planeando esta trampa para aplicarla y estaba buscando este juez que se la permita aplicar. El apoyo internacional fue unánime, de países, de organizaciones, de expertos, y entre ellos de nuevo tengo que agradecer a José porque ha sido unos, entre otros, prestigiosísimos economistas, renombradísimos economistas, algunos de ellos como Joseph Stiglitz, Nouriel Roubini, con premios Nobel, o bueno, muchísimo. Robert Solow, que encabezó la lista que varios firmamos. Otro premio. Ha sido muy fuerte el apoyo a la posición argentina. Sí. Dicho sea de paso, hay un tema que está implícito en el caso, que está también en otros casos, y ese es la extraterritorialidad de los fallos de los jueces norteamericanos, que es un tema también de corte internacional. Digamos, ya Francia lo planteó precisamente por una multa que se le impuso a un banco francés. Digamos, de hasta cuándo los jueces norteamericanos tienen capacidad de decidir si bonos de deuda argentina o con deuda británica, con ley británica pueden ser pagados o no pagados. Digamos, este es un tema que creo que
también es parte de la agenda internacional y tiene que ser resuelta. Por eso yo de nuevo aprovecho esta oportunidad para instar al gobierno norteamericano que se presente en la Corte Internacional, que acepte esta jurisdicción para dirimir esta cuestión con todas sus consecuencias, porque Argentina está dispuesta nuevamente a exponer, a dialogar y a llegar a una posición de mutuo acuerdo.